Hola amigos, no es que estéis borrachos y estéis viendo doble, es que tengo dos Cupra León, uno con 150 caballos y otro con 190. Solo hay 960 euros de diferencia entre uno y otro. Bueno, pues os voy a explicar qué diferencias de tiempos, de consumo, en fin, todo y todo. Este es el tipo de comparativas que más me gusta hacer. Es algo que de verdad que en este canal nos encanta. Y es comparar cosas que tú llegas al concesionario y el vendedor te dice, ¿Quiere usted un Cupra León? muy bien. ¿Cuál quiere? Y entonces ahí ya, si andabas un poco despistado, te ofrece una potencia de 190 caballos o de 150 y solo 960 euros de diferencia y no sabes qué hacer. Muchas veces dices, pues tiro a por el más gordo, pues que es lo que yo haría. Pues sí, pero a lo mejor no es lo que te interesa. Cupra ha hecho esta versión de 190 caballos con el motor 2 litros TSI, que es bueno, pues un coche que está muy bien y lo iremos viendo a lo largo del vídeo. Pero también te ha hecho el eTSI 1.5 con 150 caballos y etiqueta Eco. Este es un coche microhíbrido, este no está microhibridado, ese tiene etiqueta Eco y este, como estáis viendo, tiene la etiqueta C. Claro, dices, ¿y ahora yo qué hago? Bueno, pues es lo que vamos a tratar de resolver en este vídeo. Vamos a ver qué diferencia de consumo hay y si compensa pagar uno o pagar otro, qué diferencia de prestaciones hay y qué diferencia de comportamiento hay, tanto en la calle como en la vuelta rápida que siempre hacemos, que con estos es prueba de seguridad, prueba de vuelta rápida, están ahí, en el límite, porque al final son unos Cupra y tienen su parte deportiva. Son exactamente iguales, es que los estáis viendo, además es que Cupra nos los ha configurado exactamente iguales, tienen el mismo equipamiento, con lo cual, mira, la comparativa no puede ser mejor, así que vamos a empezar, os enseño uno, pero es que da igual. El frontal, aquí lo veis, pues Cupra, con el color color Cupra, cobre, bronce, es que yo nunca me acuerdo. El día que yo me ponga a hablar de colores y me acuerde del nombre de los colores, porque yo sé que está el rojo, el verde, el amarillo, el azul, ¿cuál más? El negro y el blanco, y no sé si hay alguno más, el rosa. Bueno, el caso es que este gris mate, que estos son 2.000 y pico euros, me parece, lo que cuesta esta opción. Como os digo, son exactamente iguales, por fuera. ¿Qué cambia? Pues mira, los dos llevan suspensión delante, suspensión independiente, el McPherson con su brazo inferior. Los dos vienen con unos Bristol Potenza de idéntica medida, de serie, los 225 40 18 de serie, vienen con otra llanta, que esto es negro, no es el color Cupra. Esta pertenece a un pack que es opcional, pero al final sigue siendo de 18 pulgadas en los dos casos, tanto la de serie como esta, y con la idéntica medida en los dos. ¿Qué cambian? Los discos de freno. Este lleva los discos un poquito más grandes, el otro son 277, ha aumentado un poco el diámetro, pero al final, bueno, pues tampoco hay una gran diferencia. Además, luego en el circuito entiendo yo que la diferencia vendrá más que por la capacidad de frenada, por la fatiga. Desde luego aquí no se nos han fatigado ninguno de los dos. Aquí estamos viendo, bueno, esto llevan el extra del techo, que lo llevan los dos, esta talonera, que es opcional, no os he dicho lo que cuestan, a ver, es que no me acuerdo. 30, ¿cuánto? 32.450 y el otro 33.410. 33.410. Habéis visto que tiene otro acento, es que no es Nachete, luego os los presento. Suspensión trasera, aquí hay miga, pero esto lo voy a contar después de la vuelta rápida, porque aquí hay una diferencia muy importante, muy importante. No he conseguido averiguar qué especificaciones de muelle lleva uno, qué especificaciones de amortiguador lleva otro. No lo he conseguido averiguar, es que estas cosas hoy en día es imposible. Pero llevan distinta suspensión detrás, eso lo vamos a ver luego. Otra cosa importante, el 190 caballos lleva depósito
de 50 litros y el 150 caballos lo lleva de 45. Bueno, vamos a ver la parte trasera. Aquí estáis viendo este alerón que es opcional, que tienes... mira, os voy a enseñar las plazas traseras. Os voy a enseñar... Nacho, te estoy volviendo loco. El acceso a las plazas traseras, para que veáis. A ver, que llevo el móvil en el asiento. Aquí. Yo creo que bien, ¿no? Yo creo que hay un buen acceso, la puerta abre bien, luego aquí estás colocado, este asiento está colocado a la misma altura que ese, el acceso de entrada y salida, esto no me molesta mucho, pues yo creo que hay un buen acceso. Aquí es que esta plataforma, todos estos coches tienen un buen acceso a las plazas traseras, tanto el León como el A3 como el Golf. Este alerón es opcional, tienes dos tipos, que es lo que añade aquí esta piececita, pero por detrás pues son todos así. Los escapes, más falsos que Judas, como siempre, pero están aquí abajo. El escape, lo que es el escape en sí, es diferente en los dos coches, porque por lo que os he dicho antes de la suspensión, que ahora os contaré. Aquí el imitador al difusor y el maletero, 380 litros o no, 380 litros que, mirad, aquí estáis viendo un maletero, y aquí estáis viendo el otro. Si os fijáis, esta bandeja está más alta en uno que en otro. Y es porque lleva ahí como una tapa de potencia, algo ahí debe ser del sistema de audio, que hace que en esta unidad en concreto esté más alto. Los dos, os habéis fijado, llevan rueda de emergencia de galleta, cosa que nos encanta. Preferimos una rueda de emergencia normal, aunque perdamos un poco el maletero. Por lo menos yo, personalmente, pero bueno, prefiero también la de emergencia, aunque irre para pinchazos. Los asientos se abaten, puedes bajar aquí la parte, pues si quieres llevar unos esquís, que en teoría creo que no es bueno llevar unos esquís dentro del coche, los deberías llevar una vaca, pero bueno, si llevas objetos largos, lo puedes llevar ahí. Vamos a ver el motor, porque ahí hay mucha amiga. Solo hay 960 euros de diferencia entre estos dos coches. Venga, vamos a ver el motor. El motor del 190 caballos, un viejo conocido ya, el motor 2 litros, son 190 caballos, va asociado a la caja de cambios, la DQ381, que es la de doble 7 velocidades y doble multidisco en baño de aceite. Cupra no ofrece leones con cambio manual, no los ofrece, todos son DSG, pero hay una diferencia importante, y es que el 150 caballos lleva la DQ200, la caja de cambios, que es la DSG de 7 velocidades, pero de doble monodisco en seco. Ahí hay una diferencia, y ahí hay una diferencia importante. Una diferencia importante a la hora de hacer maniobras, es mucho, digamos, menos brusca esta. Bueno, el tema de mantenimientos, yo sé que algún problema han dado estas cajas si no se mantenían, si no llevaban su correcto mantenimiento, pero si lo llevan no tienen por qué dar problemas. El caso es que el que lleve una caja de cambios u otra, luego veremos a la hora de los consumos que afecta. Un detalle curioso, habéis visto que lleva tapa. Si os fijáis en todos los coches que hemos hecho hasta ahora con este motor, esta tapa no existía, no la llevaban porque dieron problemas y tal, y esto ya lo ha solucionado el grupo entero. Y mirad que es una tapa flexible, es curioso. Y la quito un poco para que veáis cómo es, 4 cilindros, 2 litros, y aquí nos venimos a un 4 cilindros, 1.5, con sistema de desconexión de cilindros, que además os quito la tapa, que es curioso que ninguno de los dos pone Cupra, y esta tapa es rígida y aquella es blanda. Aquí un poco para que lo veáis. Que sea rígida o que sea blanda, es que da igual, ¿sabes? Es que tampoco, no sé, yo creo que aquello filtrará más, pero bueno. Y al llevar la goma, fijaros que aquí está la chapa, y en cambio le han puesto aquí para insonorizar. Bueno, pues estas cosas que hacen.
Os digo que es un 4 cilindros, 1500 centímetros cúbicos. Lleva desconexión de cilindros, lleva red de 48 voltios y un sistema de microhibridación. Y gracias a eso es lo que consigue la etiqueta Eco. Sistema de microhibridación ya os lo hemos contado muchas veces en este canal, pero lo vuelvo a repetir. Una batería pequeña que se recarga cuando levantas el pie del acelerador y que te aporta par en momentos determinados y además te permite en situaciones de conducción a vela apagar el motor. Es decir, cuando tú vas llaneando, el coche se pone en punto muerto y además apaga el motor. Eso es un poco el sistema de microhibridación. Insisto, soy un fan del sistema de microhibridación porque es una forma de bajar consumos con poco dinero y poco peso. Hay 84 kilos de diferencia entre este coche y ese. Pesa más el 2 litros, o sea, el coche en conjunto, el 190 caballos pesa 84 kilos más. Y esto es la parte de los motores. Bueno, este motor es entero de aluminio, la culata es de aluminio y el bloque es de fundición. Es un motor súper probado y este pues no debería dar problemas tampoco. Ahora veremos que las prestaciones son buenas, pero primero vamos a ver los interiores, aunque solo vamos a ver uno, porque en total son iguales. Aquí sentados, el móvil. Un sitio enorme para poder ponerlo y además con carga inalámbrica. La llave, pues la puedes dejar aquí perfectamente. Tienes aquí huecos, aquí posavasos. El botón de arranque y de poner el contacto. Las pantallas, cuando salió esta generación de pantallas, tanto en SEAT como en Cupra, como en Volkswagen, daban muchos problemas. Y a veces se quedaban colgadas y bueno, son lentas. Esta sigue siendo lenta al inicio, pero luego funciona, parece que le han debido meter una actualización porque funciona mucho mejor. De la pantalla, bueno, pues tenéis un montón de aplicaciones, conexión Apple CarPlay y Android Auto sin cable. Nos vamos a quedar con esto, que tengo que arrancar el coche, por supuesto, que es los asistentes, aquí, los asistentes de conducción. Todos estos avisos y tal, la mayoría son opcionales, pero van en un paquete y no es muy caro. Aquí tenemos la parte del control de estabilidad, que puede ser todo encendido, con el control de tracción que lo puedas quitar. Un día tienes que poner cadenas, algo así, o el control de estabilidad modo Sport, no se quita del todo. Luego tiene los modos de conducción, Comfort, Sport, aquí no hay modo Cupra, y tienes el modo individual, que en esta unidad lo puedes configurar también la suspensión, todo un montón de durezas diferentes. Aquí estáis viendo, esto es opcional también. Puedes configurar la dirección, el motor, como quieres que sea, incluso aquí viene la función Eco, pero te hace conducción a vela, aunque no vaya en el modo Eco. El ACC, que es el control de distancia, la climatización. Bueno, pues eso digamos que es lo que diferencia un poco las dos unidades no tienen el modo Cupra. El resto, pues ya sabéis, aquí tenéis un botoncito que es View, que puedes modificar lo que tú ves en el cuadro, todo digital. Aquí ya no quedan agujas. Los asientos, estos asientos sujetan muy bien el cuerpo, pero son opcionales y llevan asociado el cuero negro a esta opción, que el del conductor sea eléctrico, con memoria, el del acompañante no es eléctrico, y viene también la calefacción en los asientos. Aquí en la pantalla podemos ver que aquí podemos tocar, por ejemplo, la temperatura o el volumen de la radio solamente tocándolo aquí, táctil. El botón, un botón físico, a mí me encantan los botones físicos. Un buen volante, achatado un poco por aquí, las levas en los dos de serie, porque los dos llevan el DSG de serie. Y detrás, pues mirad, hay mucho espacio, sobre todo espacio longitudinal y en altura. En anchura no está mal. Y luego la plaza central, ya veis que hay buen espacio, pero obviamente el respaldo es más duro. Vamos ahora a la pista. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues yo creo que vamos a ver cuánto corren, ¿no? Sí, vamos a ver cuánto corren.
estamos aquí sentados. Os voy a contar primero las diferencias que hay en prestaciones. Hemos hecho la aceleración, que mira, os la pongo aquí para que veáis la aceleración de los dos coches a la vez. Oficialmente el 150 caballos hace 8,7 segundos y el 190 7,2 segundos. Bueno, pues a nosotros nos ha hecho en el 0-100, que es el dato que tenemos para comparar, 8,75, o sea, ha clavado el 0-100 oficial, el de 150 caballos, y el de 190 ha bajado de 7,2 a 6,8. A ver, no es 6,84, no es una gran bajada, pero bueno, indica que el coche es rápido. 27,35 ha hecho los 1000 metros, el 190 caballos saliendo a 191 km por hora, y 29,7 ha hecho el 150 caballos saliendo a 179,8 km por hora. ¿Qué indican estas prestaciones? Bueno, pues que el 150 caballos anda de sobra. A mí me parece que estas prestaciones son buenas. El 80-120 5,9 y el 150 y 4,6 el 190. Yo creo que estas prestaciones son buenas. El 190 caballos se ha puesto en tiempos de un BMW 220 diésel, coupé, que no está mal, ha sido más rápido que el Focus ST Performance. Lo que pasa es que el Focus ST, os dejo aquí la prueba, acordaros que no sabemos qué nos pasa con los Ford, que no sabemos acelerar con los Ford, porque son los únicos coches que no dan las prestaciones, pero luego en cambio en la vuelta rápida sí que son rápidos. Es una cosa que no entiendo. Mirad en la prueba porque ahí está la aceleración. Pero vamos, ha sido 27,3 y el Ford hizo 27,4. No sé, más rápido que un Octavia RS Combi, que básicamente es la misma base, aunque este era un híbrido enchufable. Bueno, pues 27,3, un poquito más rápido que un GR86. Bueno, pues no está mal, que un i20N que hizo 26,8, bueno, pues son unas prestaciones realmente buenas en el 190 caballos. Y en el 150 caballos, pues mira, como el Puma ST10, como un Mazda 3, mira, este coche es rival, el Mazda 3, el Sky Active X, que hizo 29,5, este ha hecho 29,7, ha sido más rápido, a ver, que el Ibiza con el mismo motor, pero sin microhibridar. Bueno, pues no sé, yo creo que las prestaciones son buenas en el 150 caballos. Lo que pasa es que siempre que comparas y que haces una comparativa de este estilo, como hay uno mucho más rápido, nuestra mente tiende a ver mucho más lento el otro, o que el otro es malo porque es más lento, pero es que hay que tener en cuenta que tiene 150 caballos y yo no veo mal a las prestaciones. No sé qué opináis, me lo dejáis ahí en los comentarios a ver qué os parece, pero a mí personalmente, con mi experiencia, creo que no son malas, y cuando estás en carretera el coche se desenvuelve bien y anda más o menos bien. Sí que es cierto que cuando le pisas no tienes una respuesta, no tienes una patada, tienes, bueno, pues un motor que va acelerando. Si lo pones en modo Sport, obviamente notas un poquito más de vida. El 190 notas que es un coche rápido, y que corre. Vamos a ver, ya sabiendo un poco lo que corren, bueno, un poco, sabiendo cómo corren, vamos a darnos una vuelta en el circuito con los dos, y vemos a ver cómo se comportan, un poquito el comportamiento de los dos, y volvemos aquí. Venga. Cupra tiene algo un poquito diferente en el coche, tiene ese picantito que pone, que sí, que va, a ver, que es parte de su publicidad, parte de su reclamo, pero se nota, además es que ahora se nota más que cuando cogías un León y era un SEAT,
tenía sus versiones Cupra, que obviamente esperabas que fuesen algo cañero, porque obviamente iban acompañadas de un motor cañero. En este caso vamos con un motor de 150 caballos. Y así todo, tiene esa chispa, tiene ese puntito que no sé cómo explicaros, que te pones a hacer unas curvas y bueno, pues te transmite algo, tienen algo que dices, sí, bueno, aquí hay cierta deportividad. Lo notas, a ver, si te comparas con un Focus, comparas con un Golf, pues esa, por ejemplo, con un Golf, que al final es la misma base. Tú en el Golf ese picantito no lo tienes, va muy bien, pero ahí hay un matiz no sé cómo explicaros, de cuando tú metes dirección, cuando frenas, como guía de delante, cómo responde el tren trasero, hasta en las versiones más bajas. Luego si ya te metes en un Golf GTI, obviamente sí que empiezas a notar ese picante, pero en las versiones normales, porque es que al final esto es una versión etiqueta Eco con 150 caballos, aquí sí que se nota, es donde marca la diferencia. Fijaros ahora que voy despacito y llevo el logo de Eco por ahí activado. Eso tiene que ver con el número de cilindros que estoy usando. El coche, bueno, pues esto ya es común a los dos, tanto al de 150 como al de 190 caballos. El coche lo maniobras bien, en ciudad te mueves bien con él, en carretera haces viajes muy buenos. Estos llevan la suspensión de dureza variable. Claro, con eso puedes regular muchas cosas, pero si os digo la verdad, en todo el tiempo que he tenido los coches, he ido todo el rato en Comfort. He puesto el Sport para ver cómo funcionaba, pero en ningún momento he dicho, tengo que ir todo el rato en Sport. No, voy en Comfort y la verdad es que voy bien, el coche me acompaña en lo que quiero hacer, y si quieres pasar una curva en un momento determinado, pues la pasas y la pasa bien. Obviamente, si ya endureces la suspensión, ¿qué tienes que hacer? Pues ponerlo en modo individual y llevar la suspensión como tú quieras, y llevas el coche un poco a tu gusto. Pero yo os digo ya que en Comfort yo iba de maravilla. Vamos a ver prueba de seguridad, prueba de deportividad y qué diferencias de tiempo hay con el de 190 caballos. Venga, vamos allá. Voy a poner esto en S, aunque lo voy a llevar manual. Aquí voy fondo, ni se mueve, reduzco con la leva, sale bien desde abajo. He metido tercera, yo quiero que esta la hagas en segunda. Fijaros las correcciones del volante, apenas estoy haciendo correcciones. Vamos a ver esta curva. Cuando llega arriba cambia solo, Sí, cambia solo. He pasado fondo esa curva, a ver, frena bien. Neumático ya está, el delantero un poco castigadete. Va sobrado de neumático, A ver. Toma ya. Pues me ha aguantado el interior, muy bien. Va sobrado de neumático. Yo aquí podría meter menos medida. A ver, frenada en apoyo. Pues muy bien. Mirad el volante. O sea, con qué suavidad lo llevo. No es por tirarme flores, es porque el coche me deja hacerlo. Ahí nos hemos liado el coche y yo, el cambio. A ver, 1.32.0. 1.32.0. Bueno, pues es el tiempo que hace este coche con 150 caballos. Ha hecho esto. A plomo. ¿Qué otra cosa me viene a la cabeza? Y pues el picante ese que os he dicho, en la curva esa que vas redondeando, que es una curva larga, izquierda, anda, mira, una liebre. En esa curva incluso me ha dejado jugar con el tren trasero. Hay que tener en cuenta que el modo de conducción en el que vamos va el SC Sport, puede ir on, el control de tracción quitado, o el SC Sport. Eso quiere decir que en ningún momento
se quita el control de estabilidad, pero no me ha entrado. He hecho alguna cosa, no me ha entrado, no ha necesitado entrar. ¿Por qué? Porque la estabilidad natural del coche, sin la electrónica, es buena. Y luego ya, si lo desmadras mucho, ahora, no sé, vamos a probarlo. Voy a hacer el animal a ver si ahí entra y me salva la vida o me deja vendido. No creo. A ver, en esta curva no. Vamos a hacerlo en la rápida de izquierdas. Pero ya os digo que la estabilidad del coche me gusta mucho. A ver, por ejemplo, aquí yo llego, tercera, freno en apoyo, giro, lo tiro. Ahí ha entrado. Vale, pues entra y te sujeta. Vale, pues seguridad también la trabaja este coche. Vale, pues visto esto, nos queda ir al de 190 caballos. En principio, os digo, vale, 1.32.0, pero yo de sensaciones, la vuelta la he disfrutado con 150 caballitos y etiqueta eco. Ahora vamos a ver el 190. Ya os digo que lo que es el comportamiento en carretera van exactamente iguales. Hay matices que luego os cuento cuando acabe la vuelta del 190 caballos. Venga, vamos allá. ...190 caballos, igual, modo Sport, el control de estabilidad en modo deportivo. Aquí la S, vale, la S y pondremos el cambio manual. Primera, segunda, venga, vamos allá. Igual, cambia solo. Aquí llevo mucho más rápido. Es más, he tenido que frenar mucho antes. No hay color, esto corre mucho más. Me gusta el diferencial, que aunque está abierto, el diferencial va bien, como si llevase el XDS. A lo mejor lo lleva. Ahora lo tengo que comprobar. Muy bien. Este va noto que va como un poquito más duro. Es como si llevase una misma especificación de amortiguador, pero distinto muelle. Sobre todo detrás. No sé si será verdad. Sí. Esto es más deportivo. He podido frenar mucho más tarde, pero la base es igual, ¿eh? O sea, aquí como tracciona de bien. Aquí el neumático ya ha dicho hasta luego, Lucas. Muy bien. Va a ser mucho más rápido. Míralo. 29.2, pero vamos, no hay color. Esto es un GTI, es un mini GTI, pero es un GTI que corre y que hace tiempos decentes y que lo disfrutas conduciendo. Es más, ¿os acordáis que en el otro os he dicho que yo le quitaría rueda y le pondría un poquito menos de rueda porque lo veo demasiado calzado? En este va perfecto de medida y a lo mejor este ya me admite un neumático un poquito más deportivo, porque el coche lo ha hecho muy bien. El neumático ha aguantado bien, ha aguantado lo que tiene que aguantar y lo que estamos acostumbrados a que aguante este neumático. Lo bueno de esta comparativa es que los dos coches iban exactamente igual calzados, entonces nos da para comparar cosas. Yo a este ya le pondría una rueda un poquito mejor. Pero no le cambiaría la medida. El otro lo admitiría, no necesita mejor esta llanta, este neumático, pero no lo digo como defecto, lo digo como, bueno, como un matiz. Frena bien, gira bien, tracciona bien, hace exactamente lo mismo que el otro, pero más rápido. Noto que hay como
es que no sé si es estabilizadora o muelle. El caso es que no entra igual, puede ser hasta simplemente peso, cómo esté repartido el peso, pero no entra igual. Aquí entra un poquito mejor, de atrás es igual, si quieres lo puedes soltar un poco, si te desmadras sí que entra el control de estabilidad. En este sí que me ha entrado una vez, pero por ejemplo en la enlazada de allí es que llegaba muchísimo más rápido, he tenido que frenar mucho más pronto porque llegaba más rápido. Ahora cogeré alguna referencia de algún paso por curva de la adquisición de datos para explicaros un poco esto. Ya os digo, en la calle le notas que tiene más brío, sobre todo desde abajo, y sobre todo una cosa que os comentaré en el consumo, con los consumos, con el tema de la conducción a vela, pero lo que es el comportamiento del coche en ciudad es que vas igual con uno que con otro, en carretera vas igual con uno que con otro, y cuando te puedes hacer curvas vas igual con uno que con otro. En carretera abierta al tráfico y zona de curvas, siguiendo con la prudencia que hay que ir, y yo ahí digamos, no me ha aportado más que velocidad, que el otro no me ha aportado. O sea, sobre el otro me ha aportado más velocidad. Aquí en el circuito, que ya habéis visto que vamos a fuego y que vamos en el límite del coche y digamos, a buscar la estabilidad natural del coche, que es la que os he dicho, aquí sí que me ha aportado mucha diferencia. O sea, yo pagaba los 1.000 euros con un gusto, pero tremendo, porque con este tienes un deportivillo que en un momento dado te puedes meter en un track day y te lo puedes pasar bien. Es que no lo quiero dejar parado porque los frenos, a ver, lo dejo así en la P, porque los frenos van calientes. No, quítate, freno, hermano, quítate, ahí. Al final, a ver, es que hay que pararlo, ahí, y el freno de mano quitado, ahí, a lo bruto. Para que las pastillas que van calientes, la pastilla, el disco, no se queden pegados. Ha frenado bien, ha girado bien, ha entrado bien, me ha transmitido deportividad, y el otro ha hecho lo mismo, pero bueno, con un motor más tranquilo. Ya habéis visto que yo iba más, incluso iba hablando más que en este. Bueno, pues en cuanto a comportamiento, muy buena nota a los dos, mejor nota a este, pero no porque se comporte mejor, sino porque va más rápido. Ese es el matiz que lo cambia todo, va más rápido, y el motor tiene una respuesta, está más lleno, 2 litros, 1,5 litros. Es que al final esto es teoría pura. Vamos a seguir con el vídeo, espero que os esté gustando, ¿eh? Qué calor, es que como voy con el climatizador apagado, ay, lo que hago por vosotros. Os he dicho que notaba algo raro en la suspensión. Mirad, suspensión, este es un brazo de torsión. No todos los Cupra llevan suspensión multibrazo detrás. Este lleva un brazo de torsión y el otro lleva un multibrazo. Por eso he notado cuando he subido en el 190 caballos que había algo distinto en el tren trasero. No lo sabía, ¿eh? No lo sabía antes de empezar el vídeo. ¿Os habéis fijado que yo cuando empecé a dar la vuelta, de hecho, si os fijáis, llevo distinta ropa en el vídeo, yo no me había estudiado los coches. Yo pensaba que yo tenía 2 Cupras y que todos los Cupras llevaban suspensión multibrazo en el tren trasero. Estaba convencido. Además es que he visto pruebas y nadie lo ha mencionado, al menos en las pruebas que yo lo había visto. Y resulta que hay una barra de torsión ahí. Bueno, pues es curioso porque en carretera no notas la diferencia. Tienes que hacer mucho el animal, poner al coche en un aprieto para notar la diferencia de suspensión. Se nota, obviamente se nota, y si tienes un poquito de feeling lo notas, pero haciendo una conducción normal, que es la que se supone que debemos hacer, no te enteras. A lo mejor una zona bacheada, pero es que si no comparas, si no te montas en uno y en otro, no dices, este coche va mal porque lleva suspensión de un tipo o de otro. Pero al llegar aquí, yo sí que he notado que cuando ya pones el coche, el chasis en el límite, sí que hay una diferencia. Y aparte de la diferencia en tiempo que habéis visto, porque también la provoca el motor,
hay una diferencia de comportamiento. Os he sacado aquí no me falta ni que os ponga la tabla, os lo cuento. En las enlazadas, por ejemplo, que son las curvas rápidas estas que llegan al final, hay 8 km por hora de diferencia cuando llego a la frenada, mientras que en el 150 llego a 113 km con 4, el otro llego a 121,6 km por hora. Para que un cambio de apoyo rápido, ahí influye mucho el tren trasero. En la curva rápida, mientras el 150 pasa a 107,4 km por hora, el 190 pasa a 115,4. Vale, son 8 km por hora más, hay más motor, pero es que también hay un tren trasero que actúa de una forma distinta. Bueno, ya que estamos, la velocidad máxima en la vuelta es 7 km por hora más rápida en el 190 caballos y la velocidad mínima es 1 km por hora más rápida en el 190 caballos. Bueno, pues porque la curva lenta es demasiado lenta y por eso hay poca diferencia. ¿Merece la pena por la suspensión? Yo, personalmente, es una opinión personal, que seguro que tenéis la vuestra. La mía es que sí. A mí me gusta más una suspensión, un multibrazo, hay un mayor control y hay una mejor respuesta en situaciones límite. Pero si no hay situaciones límite y llevas un control de estabilidad que habéis visto, que os he hecho la prueba de cómo entraba, es que te da igual. Es que de verdad, si no vas a hacer curvas, no vas a meterte en un circuito, te da igual. Yo hubiese preferido que hubiese llevado el multibrazo, pero no lo lleva. ¿Defecto grave? Es como siempre. ¿Tú qué opinas? ¿A ti te parece un defecto grave? Es que de verdad que el 80, el 90% de la gente no lo va a apreciar. Respecto al tiempo que han hecho, que he pasado la página demasiado rápido. Respecto al tiempo que han hecho, pues mira, el TSI de 190, 29.2, se ha puesto en tiempos de un Octavia RS 2.0 TSI, con el mismo neumático. Se ha puesto en el tiempo, bueno, el Mustang Mach-E GT, este es un eléctrico, ni lo vamos a mencionar, más rápido que el Kia Ceed GT, que este coche nos gustó mucho, además con un neumático, el Michelin Pilot Sport 4, que me parece un neumático bastante bueno. Más rápido que el Ibiza, que el BMW 220D Coupé, que habíais visto que habían hecho el mismo tiempo en aceleración, pues aquí ha sido más rápido que él. Vamos a ver, más rápido, 29.4 frente a 29.3, no, a 29.2. 2 décimas en esta vida no es nada. No es nada. En cambio, el Cupra, el 150 caballos, se ha ido a 32.0, de 29.2 a 32.0, lo que cambia, con el mismo neumático. Se ha ido a 32.0, que es el tiempo que hizo el Suzuki Swift Sport. ¿Cómo me gusta el Suzuki Swift Sport? Os dejo ahí la prueba. Un coche que me encanta. Siempre que tengo la oportunidad de mencionarlo, lo menciono, porque es que me parece súper agradable. Y Suzuki no patrocina esta sección, os lo aseguro. Más rápido que el Fabia Monte Carlo, 3 décimas más rápido que el Fabia Monte Carlo, un poquito más rápido que el Honda Civic híbrido, más rápido que un Cupra Formentor 2 litros TDI, un poquito más lento que el Peugeot 308 GT híbrido de 225 caballos. Bueno, pues están cada uno en su sitio. La diferencia es, los dos tienen su picantito a la hora de conducir, sus sensaciones en las manos. La diferencia es que uno lo sientes como un coche normal, con un poquito de sensaciones, y el otro lo sientes como un GTI, un poquito, bueno, que te da buenas sensaciones, que te diviertes en la vuelta, volver a ver la vuelta. Me lo he pasado bien, la he disfrutado. Y es una opción que para mí es muy interesante. ¿Y qué pasa con el consumo? ¿Dónde está Ned? Hola, Olita, vecinito. Ned es que se pone cachondo cuando ve la etiqueta eco y se tira como loco a subirse al de etiqueta eco, pero le hemos obligado a montarse en los dos. Y mirad lo que ha hecho, porque esto es muy curioso. A ver, ¿qué han hecho en carretera? Han gastado lo mismo.
han gastado lo mismo. Uno ha hecho 5,1, que es el 150 caballos, y otro ha hecho 5,2. Esa décima, es que ya... ojo, hicimos el consumo, a ver, aquí me estoy destapando, pero bueno, hicimos el consumo, Nacho en un coche, yo en el otro, los dos hablando por teléfono, con el teléfono conectado, en manos libres, que no se os olvide, íbamos diciendo lo que ocurría en cada situación. ¿Qué ocurre? Que el 150 caballos, sabéis que hace conducción a vela y que además apaga el motor, ¿vale? Y además de ponerse en situaciones de desconectar cilindros. Muy bien. Bueno, pues cuando los dos coches iban a vela a una misma velocidad, porque con los dos hemos hecho el mismo recorrido a la vez, separados por cuestiones de no hacernos rebufos, cuando los dos coches iban a vela, el 190 caballos corría más y el 150 caballos se iba como frenando, como recuperando energía. Es una cosa muy curiosa, pero mientras uno iba acelerando, el otro se iba manteniendo la velocidad. Y además, el 190 caballos, el que lleva el motor 2 litros, aguantaba más tiempo haciendo la conducción a vela. Es curioso, ¿verdad? ¿Dónde está la explicación? En la caja de cambios. Ahí es donde está la caja de cambios de doble embrague con multidisco en baño de aceite del 190 caballos y la caja de cambios de doble monodisco en seco del 150 caballos. Es donde está la gracia. En ciudad, pues mira, el 150 ha hecho 6,9 litros y el 190 caballos ha hecho 7,6 litros. O sea, ha gastado más el 190 caballos. Igual, se repite la misma situación. Así todo, estaba más tiempo con el motor parado y haciendo conducción a vela el 190 caballos que el 150, pero como el 150 al final es menos cilindrada, hay una parte eléctrica que le ayuda a apagar el motor un rato antes y bueno, pues al final ha gastado menos, pero es que el recorrido lo hicimos a la misma hora, un coche detrás de otro en ciudad, y sacamos la misma velocidad media en los dos. A ver, y ahora aquí, ¿compensa uno, compensa otro? Eso ya es cosa vuestra. Depende para qué vayas a usar el coche, lo que vayas a hacer. A ver, os doy mi conclusión personal de cómo yo veo esto. A ver, cuestan 960 euros de diferencia, ¿vale? La pregunta es, ¿tú necesitas etiqueta eco o no la necesitas? Porque si no la necesitas, no te compres el 150 caballos, cómprate el 190 que mola más. Porque por 960 euros lo tengo aquí. Tienes mejores frenos, un multibrazo trasero, tienes la caja de cambios, la DQ381, que es la multidisco en baño de aceite, y el otro tienes la DQ200, que es la de doble monodisco en seco. Tienes una mejor caja de cambios. Tienes 30 caballos más y tienes 70 Nm más de par. Para hacer el mismo consumo en carretera, sí, el otro gasta 1 litro menos y tienes la etiqueta eco con sus ventajas si vives en una gran ciudad. Pero yo me iba de calle a 190 caballos, porque yo no necesito la etiqueta eco, pero a lo mejor tú sí la necesitas. Y tienes un buen coche, que está muy bien, que anda bien, que en prestaciones buenas, tienes un buen maletero, todo, tienes lo mismo, gastas 1 litro menos en ciudad y bueno, pues necesitas la etiqueta eco para aparcar o para entrar en situaciones complicadas y yo no sé a futuro lo que los políticos van a decidir que hay que hacer, si hay que entrar en burro, en teletransporte o volando, pero bueno, esa etiqueta siempre está un paso por delante de la etiqueta C del 190 caballos. No sé, chicos, esto ya la decisión es muy personal. Yo personalmente el 190 caballos sin dudarlo, pero sin dudarlo, no sin desmerecer al otro, que tiene sus ventajas, pero yo sin dudarlo. Ahora vosotros, me gustaría saber qué hacéis. Hoy no nos acompaña Nacho, pero me he traído a 2 amiguetes, ¿eh? ¿Por qué no venís y os sentáis aquí? He traído a 2 amiguetes que son miembros del canal, a ver, porque ahora es cuando esto Nacho no estaba sentados los dos aquí, sentados aquí los dos. A ver, espérate. El micro, ¿se les oye? No, acercaros más. A ver, corta, vamos a ponerles un micro. ¿Qué, Nacho, estás contento ya con la toma? ¿Te vale?
Bueno, es que este es el mundo de los cámaras. A ver, que hoy Nacho no está porque Nacho le da por hacer galas, no sé si era por Chueca, por Salou o por Cuenca. Ahora Algún sitio seguro. Sí, un sitio seguro de esos que le gustan a él. El caso es que hoy no está y dije, bueno, pues me traigo a dos amiguetes y me he traído a dos miembros del canal que estaban como locos por venir a ver lo que hacíamos y yo, pues venga, sí venís. ¿Con cuál te quedarías tú, Fran? Yo me quedaría con el Cupra 190. ¿Con 190? Sí, porque por diferencia de precio, son 960 euros, al final y al cabo te lleva un coche más potente, con 30 caballos más, con suspensión trasera más elaborada, y al final y al cabo en el día a día a lo mejor no se nota tanta diferencia, pero cuando vas a hacer una carretera de curva o algo así, sí que es verdad que se nota mejor dinámica en el 190 que en el 150. Esto lo dice alguien que lleva una camiseta de Caterham y que es que tengo los seguidores que me merezco. Coge el micro. Sí, pues yo también coincido con Fran. Al final es poca diferencia de precio, motor más potente, más seguridad también, aporta eso, ¿no? Que adelantamientos y demás. Y son los dos coches básicamente iguales, pero sí, a 190 caballos. Sí, también te quedarías. Yo creo que también. Otro igual. ¿Qué coche tienes? Un Ford Fiesta. Un Ford Fiesta, porque te gusta el dinamismo, ¿verdad? Sí, me gusta, sí. Mírale, si es que le he pillado. Pues mira, somos tres y los tres hemos elegido lo mismo, lo que pasa que, claro, estamos un poco más enajenados que... estamos tenemos otra mentalidad, pero es cierto que si necesitas la etiqueta eco, imagínate que tienes que entrar a Madrid, y aparcar, y ahí tienes casi un litrillo menos. No vamos a maltratar, digamos, al 150 caballos, porque yo pienso que sí, que es un buen coche. Más tranquilo, ¿eh? Un coche mucho más tranquilo, pero un buen coche. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro vídeo. Espero que os haya gustado. Acordaros de nuestras camisetas, de la de Caterham no, pero os podéis pasar por Caterham, por el Jarama, que han abierto concesionario, y seguro que tienen camisetas muy chulas. Y nada, que os dejo ahí abajo muchas cosas en los enlaces que os pueden servir de utilidad. Nos vemos pronto. Venga, hoy os despedís vosotros, que no está Chete. Adiós. Hasta luego, amigos. Hasta la próxima. Venga, adiós.